Buenas tardes. Vamos a iniciar con la unidad 4, la última parte de esta unidad con relación a la nutrición en el adulto y en la etapa geriátrica. Vamos a ver que en esta etapa pues se va a caracterizar por una participación más productiva de los individuos por el rango de edad en el que se considera un adulto. La calidad del estado nutricional pues va a depender también a su vez de todas las etapas precedentes a este momento de la vida. Una persona que no ha cuidado su alimentación o su estilo de vida muy probablemente pues tenga un estado nutricional deteriorado. Si a esto agregamos justamente la parte del estrés y todas las cuestiones laborales, ¿no? Que tienen que ver con esta participación productiva, pues va a ser una etapa donde el paciente puede llegar a presentar algunas enfermedades relacionadas con la alimentación crónica degenerativas, como podemos encontrar obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemias. Y bueno, pues la calidad y la diversidad de la alimentación, así como el tipo de actividad física, pues van a ir muy de la mano con la clase social y también con la inserción laboral. En el adulto podemos observar una disminución en la secreción de estrógenos, por ejemplo, para el caso de las mujeres, lo cual va a traer cambios en sus patrones de sexualidad y también pues pone de alguna forma expuesta el riesgo a osteoporosis. En el caso también de las mujeres y de algunos hombres, ¿no? La presencia de cáncer, en específico de mama y próstata, pues también son parte de los padecimientos que se pueden presentar en esta etapa. Por tanto, es necesario trabajar en la parte preventiva para poder evitar un envejecimiento patológico que a su vez va a detonar en este tipo de enfermedades, sumando todos aquellos factores externos predisponentes considerados de riesgo. En el tema del adulto dentro de la parte de la alimentación, vamos a ver que el metabolismo disminuye de 1 a 2% por década en varones que mantienen su peso constante. En el caso se puede observar también un 2.9 a 2% por década en hombres y en mujeres que cursan con un índice de masa corporal entre 18.5 a 25. En este caso, también podemos observar, aquí les estoy registrando la recomendación de energía, es la liga en la que pueden obtener los datos de la recomendación energética para adultos por pues, rangos de edad, así como se los mostré en la parte pediátrica. Aquí pueden consultar, esta es la liga para que puedan tener acceso a esta información también. En este caso, chicos, aquí está la tabla donde podemos estimar, de acuerdo a la ecuación del requerimiento energético en hombres y en mujeres adultos, con diferentes niveles de actividad física. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente es la fórmula que hemos venido trabajando, con algunos ajustes, ¿no? Dependiendo de si son mujeres o si son hombres, y poder adecuar la actividad física de acuerdo a si es sedentario, si es poco activo, si es activo, o por el contrario si es una persona con mucha actividad física. Algunas recomendaciones en general para el paciente o la nutrición del adulto, podemos encontrar el equilibrar el consumo de energía con la actividad física. Hemos visto que es importante mantener un balance neutro, en este caso, para poder mantener ni hacia sobrepeso, pero tampoco hacia desnutrición, ¿no? Poder mantener o evitar estas fluctuaciones de peso es importante. Consumir una variedad de alimentos en cantidades moderadas, combinar todos los grupos de alimentos y mantener justamente aquellas recomendaciones de una dieta correcta, ¿no? Observamos aquí también moderar el consumo de alimentos de origen animal, preferir el consumo de pescados y aves sobre carnes rojas, elegir productos con cereales enteros, consumir todos los días leguminosas. Recuerden, las leguminosas nos aportan proteínas, son una fuente importante de estas, bajas en grasa, pero además es una fuente importante de fibra. Por tanto, es importante incluir alimentos con fibra en la dieta del adulto. Es importante también reducir el consumo de grasas de origen animal y poder mantener o aumentar el consumo de frutas y verduras.
Es importante un consumo adecuado de calcio, ¿no? Dar a conocer aquellos alimentos que son fuente del mismo, moderar el consumo de alimentos ahumados, ¿no? Los alimentos ahumados contienen ciertas sustancias, nitritos, que pueden asociarse a problemas cancerígenos. En caso de ingerir bebidas alcohólicas, también se limita el consumo diario a una copa en mujeres o dos en hombres y consumirlas con los alimentos. Y con copa nos referimos a una onza o 2 onzas en el caso de los hombres. Restringir el uso de azúcar, de sal y de productos industrializados, consumir mayor cantidad de agua simple potable en abundancia y evitar el consumo de suplementos multivitamínicos. ¿Esto por qué, chicos? Porque esto no nos ayuda a mejorar la calidad de la dieta. A veces creemos que por tomar vitaminas podemos seguir comiendo pues de mala calidad. Sin embargo, es importante mencionar que la dieta debe de ser quien nos provea o la que nos provea estas vitaminas y nutrimentos inorgánicos. Se sugiere comer tranquilo y en compañía y, como hemos mencionado con anterioridad, disfrutar las comidas. En el adulto mayor, por su parte, chicos, pues límite para considerar un adulto mayor en cuanto a edad, se dice que es arriba de los 60 años. Aquí, tanto la nutrición que se ha llevado a lo largo de la vida como la actividad física, pues van a llevar una mayor longevidad, pero sobre todo en buenas condiciones. La actividad física puede ser programada o no y pueden ser retos a partir de ir llegando a avanzar en cuanto al tiempo, la intensidad de las actividades, obviamente sin comprometer la condición del adulto mayor. La nutrición tiene un efecto importante, sabemos que ya para esta edad pues puede haber un debilitamiento y un desgaste a nivel muscular, puede haber trastornos de la cognición, de la memoria, dificultad para moverse y todo esto va a tener un impacto justamente hasta en el estado de ánimo del adulto mayor. Pero con una nutrición adecuada, parte de esto se puede limitar también. Entonces es importante mencionarlo. Algunas de las características de la alimentación del adulto mayor, pues es un menor consumo de energía. Se dice que hay una disminución del 20% del gasto energético basal y también de la masa magra. Hay requerimiento de proteínas, pudiera estar aumentado en algunos casos. Puede haber alteraciones de salud bucal, lo cual limita el consumo de frutas, verduras, ¿no? Y principalmente su consistencia crujiente. Puede haber disminución del consumo de alimentos por aislamiento, por depresión o descuido. Hay restricción en la variedad de la dieta por falta de recursos económicos, ¿no? Y sabemos que es una población muy vulnerable en este sentido, la parte económica y social. Es una etapa donde ya no se es productivo en muchos casos y dependen del apoyo familiar, ¿no? Es una etapa donde también se sugiere una adecuada selección de alimentos, ya que muchas veces no se da de forma correcta por alteración en las funciones mentales. Y bueno, también se puede observar interacción medicamentos, nutrimentos o fármaco-nutrimentos derivado pues de que muchas veces ya se toma regularmente algún tipo de medicamento. Se recomienda comer varias veces al día, es decir, fraccionar la dieta, aumentar el consumo de frutas y verduras, sobre todo en aquellos casos donde hay un estreñimiento evidente, seleccionar alimentos adecuados y sobre todo tomando en cuenta hasta la masticación, ¿no? Sabemos que esta etapa se caracteriza también por ciertas dificultades para comer, ¿no? Falta de dientes, de piezas dentales o también del uso de prótesis, ¿no? Para poder comer nos va a dificultar eso. Entonces hay que ofrecer alimentos de una consistencia adecuada y procurar que sean pacientes que estén activos, ¿no? Es importante incentivar la actividad física. Es importante mantener un peso corporal dentro de lo esperado, evitar excesos de grasas saturadas y colesterol, incluir una cantidad suficiente de fibra en la dieta, considerar un consumo adecuado de agua, no consumir cantidades excesivas de sodio, de azúcares refinados y si se incluye alcohol, pues tiene que ser con moderación, respetando la recomendación previa que mencioné. Y bueno, chicos, con esto terminamos la unidad 4. Vamos a comenzar con la unidad 5, que es tratamiento para algunas de las enfermedades cardiometabólicas.
En este caso vamos a ver que, pues, 4 de estas, ¿no? Como puede ser la diabetes, la aterosclerosis, la hipertensión y la obesidad, pues, están relacionadas en gran medida con factores alimentarios, como puede ser, pues, el consumo de azúcares, de grasas saturadas. Se habla de un consumo elevado de grasas, de un bajo consumo de fibra, de cuestiones sociales, como puede ser el estrés, como puede ser la depresión, en algunas cuestiones emocionales. Se habla incluso de una carga genética, ¿no? Que predispone a la presencia de una enfermedad. También podemos observar la presencia de cáncer, que también se asocia con un bajo consumo dietético, con la contaminación, con el consumo de alcohol y el tabaquismo, caries, ¿no? Asociado al consumo de azúcares refinados, bajo consumo de flúor, mala higiene bucal, diverticulitis también asociado a un alto consumo de lípidos, bajo consumo de fibra e incluso una carga genética. Entonces, como podemos ver, todos estos factores que hemos venido platicando desde una perspectiva de salud van a impactar negativamente de no llevarse a cabo en alguna etapa de la vida del ser humano, presentándose algunas de estas enfermedades. Vamos a iniciar con la diabetes mellitus, donde ¿cuál es el objetivo de la terapéutica nutricional? Pues prevenir y tratar complicaciones crónicas de la diabetes, ¿no? Ustedes lo saben como médicos, pues es frecuente observar que un paciente diabético presente disfunción renal, que presente problemas vasculares que terminen en alguna amputación, cuestiones a nivel visual, auditivo. Por tanto, es importante poder atacar y poder contrarrestar estas complicaciones que se pueden presentar en un mal control o manejo de la enfermedad. Es importante obtener y mantener los niveles de glucosa sanguínea en rangos normales o cercanos a lo normal para prevenir o reducir estos riesgos. En cuanto a el perfil de lípidos, pues también es importante reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares y también cuidar el tema de la presión sanguínea para reducir también el riesgo de enfermedad vascular, modificar la ingestión de nutrimentos y el estilo de vida, ¿no? Eso serían como nuestras recomendaciones a largo plazo. En cuanto a criterios diagnósticos, vamos a hablar, ustedes lo saben mejor que yo como médicos, de cuáles son los puntos de corte o los síntomas característicos en esta enfermedad, sobre todo para poder anticipar de alguna forma cuáles serán las cantidades que se pretende tener como control en la diabetes. Aquí vamos a observar cuáles son los objetivos dietéticos que podemos manejar para tener un mejor control. Podemos ver, de acuerdo a las guías de nutrición de la ADA, que bueno, se puede recomendar una dieta hipoenergética que tenga que ver con una pérdida de peso, un déficit de 250,000 kilocalorías al día. Sabemos que parte de estas enfermedades pueden presentar sobrepeso y obesidad, ¿no? Sumadas a la enfermedad de diabetes, entonces es importante pues mencionar una dieta hipoenergética en el caso necesario. Reducir el peso de un 5 a un 10% perdón, en personas con sobrepeso u obesidad o 15% para pacientes con una obesidad grado 3. El objetivo es poder disminuir el índice de masa corporal de 2 a 3 unidades. En cuanto a los hidratos de carbono, pues preferir aquellos que son de índice glicémico o glucémico bajo. El porcentaje de macronutrientes es del 40 al 55% de la ingestión diaria de energía y no menos de 130 gramos en pacientes con dietas bajas en energía. Una dieta hipoenergética pues también puede traer consigo algunas cuestiones de inestabilidad en el metabolismo, entonces es importante mantener al menos un aporte de hidratos de carbono constante. Proteínas, vamos de un 15 a un 20%, si se dan cuenta ya vamos a un 20% de proteínas, cuando anteriormente manejábamos en un individuo sano de un 10 a un 15%. En cuanto a la grasa, podemos ir de un 30 a un 40% de la ingestión diaria de energía, predominantemente de tipo insaturado. El colesterol, menos de 300 miligramos al día o menos de 200 miligramos en personas que estén cursando
con LDL mayor a 100 miligramos sobre decilitro. El consumo de fibra aproximadamente sería de 20 a 35 gramos al día y es importante incluso llevarla más allá, llegando a los 50 gramos al día si es de buena tolerancia por parte del paciente. Grasas trans, minimizar o eliminar. Vamos a hablar un poquito de en qué alimentos se encuentran estas y por tanto es preferible no consumirlas. Sodio menos de 2.300 miligramos, que corresponde aproximadamente a una cucharadita de sal al día. El conteo de hidratos de carbono, chicos, como parte del tratamiento nutricional, pues es sumar la cantidad total de hidratos de carbono de la dieta. Ustedes ya saben hacer este conteo, tenemos esta sumatoria de lo que ustedes eligen como alimentos y se van a distribuir de manera adecuada durante el día, procurando mejorar el control metabólico. Es decir, si yo tengo 200 gramos de hidratos de carbono, puedo dejar 20 gramos en el desayuno, 20 gramos en la colación, 25 gramos o 30 en la comida. ¿Sí me explico? Es decir, distribuirlos durante el tiempo de comida de manera uniforme para poder mejorar justamente este control metabólico. Algunas recomendaciones, chicos, es en específica para esta enfermedad, pues es que personas con prediabetes o diabetes tipo 2 que además cursen con sobrepeso, pues deben de perder 7% del peso inicial para mejorar su control metabólico. El tratamiento para con hipoglucemiantes e insulina pues se recomienda fraccionar la dieta de 5 a 3 comidas principales y de 1 o 2 refrigerios, que más o menos aporten el 10% del valor energético total o valor calórico total. Y es importante evitar pues ayunos prolongados, sobre todo en aquellos pacientes que estén tratados con insulina, sabemos que pueden hacer pues hipoglucemias y poner en riesgo su integridad. Las cantidades de hidratos de carbono deben distribuirse de manera constante y equitativa en desayuno, con comida y cena para evitar fluctuaciones también de la glucemia. Su seguimiento pues debe de ser un monitoreo y registro constante de glucemias. Las metas de control preprandiales de 80 a 140 miligramos sobre decilitro y postprandial de menos de 180 miligramos sobre decilitro. En aquellos pacientes que además de diabetes cursen con dislipidemias e hipertensión, hay que limitar el consumo de grasas saturadas, de grasas trans y colesterol, azúcares y sodio. En este caso, las grasas trans, chicos, se encuentran principalmente en productos de repostería, margarinas, mantequillas, es aquello que le dé esa consistencia dura al aceite, a la grasa y estos son ricos en grasas trans. Y bueno, también mencionar que por cada unidad de insulina regular se da de 10 a 15 gramos de hidratos de carbono. Para aquellos pacientes que son controlados con insulina es importante considerar esto porque va muy de la mano con el cálculo de la insulina y bueno, poder establecer la cantidad del gramaje de hidratos de carbono. Ahora, en cuanto a la obesidad, vamos a hablar, chicos, que es una enfermedad biopsicosocial que contribuye a la aparición de enfermedades o complicaciones graves asociadas que afectan pues en mayor o menor grado la salud. Se define como una enfermedad crónica recurrente y estigmatizada de etiología multifactorial que se desarrolla a partir de la interacción de la influencia de factores genéticos, sociales, conductuales, psicológicos, metabólicos, celulares y moleculares. El exceso de grasa en relación con el peso al grado de tener repercusiones negativas a la salud. De esta forma vamos nosotros a definir lo que es la obesidad. En cuanto al objetivo nutricional, no solo se centra en la reducción de peso, sino también en el compromiso pues para que el paciente modifique su estilo de vida para poder realmente tener pues una evolución favorable. Vamos a trabajar en 3 aspectos. El tratamiento debe de incluir la parte biológica que tiene que ver con la ingestión de los alimentos y el equilibrio entre estos, pero también tiene que ver con el tema psicológico, es decir, asegurar que el plan de alimentación proporcione placer a la vez de que ofrece herramientas para lograr un cumplimiento terapéutico del paciente. Desde la perspectiva social, el individuo debe seguir integrado a su ambiente cotidiano y que el costo de la dieta sea adecuado a sus características. En este caso, de acuerdo a la norma oficial mexicana 008,
Para el manejo de la obesidad nos dice que el tratamiento para la obesidad tiene que estar cubierto por nutriólogo, por el médico y por el psicólogo para poder trabajar cada una de las esferas relacionadas con la enfermedad. La clasificación de la obesidad, chicos, va a ser y va a depender de acuerdo al índice de masa corporal. Aquí yo les presento la clasificación del consenso en Estados Unidos, la clasificación de acuerdo a la norma 008 de México, la clasificación de la OMS y también considerar la circunferencia y perímetro de cintura de acuerdo a los puntos de corte que serían aceptables tanto para hombres como para mujeres. En este caso vemos que en México se acepta un punto de corte de 80 centímetros en mujeres y 90 centímetros para los hombres. En el caso de la clasificación vamos a observar también que hay dos tipos de obesidad. Una que se llama de manzana o androide y una obesidad de pera, que es aquella que se llama ginecoide. Y cada una de estas se asocia con diferentes tipos de enfermedades. La ginecoide pues se asocia también a cáncer cáncer cervicouterino, se asocia a enfermedades hormonales en el caso de la mujer, en el caso de la obesidad androide se asocia principalmente a aquellas enfermedades cardiovasculares. Entonces, sí es importante tener en cuenta que de acuerdo al tipo de obesidad hay una mayor predisposición de presentar algún riesgo. Las recomendaciones en cuanto a la alimentación, pues individualizar el programa con base al peso inicial, la preferencia de ciertos alimentos, los problemas médicos y la historia dietética y sociocultural tienen que tomarse en cuenta para poder establecer mejor el plan individualizado. Se vale combinar estrategias como es la dieta hipoenergética, el ejercicio y pues las herramientas de modificación de conducta que desde la perspectiva psicológica podamos tener. Explicar al paciente el papel de los alimentos en el estilo de vida para promover la pérdida de peso eficaz. Promover moderada ingestión de ciertos alimentos en lugar de eliminar su consumo. Realmente mantener un plan estricto en cuanto a la calidad y distribución y demás de los alimentos, pues obviamente termina en un poco apego al mismo. Entonces, los cambios deben de ser graduales y por eso no hablamos de evitar, sino de limitar el consumo. Es importante también enseñar opciones en la preparación de los alimentos para disminuir la densidad energética de los mismos. Es importante determinar la composición corporal y, como hemos platicado, poder establecer metas realistas de reducción de peso. Metas y realistas me refiero a corto, mediano y largo plazo. La obesidad es un problema de por vida, por tanto requiere control y atención y tratamiento continuo, así como el compromiso del paciente. Realmente nos lleva ciertos años a tener esa ganancia extra de peso, el mismo número de años para tratar de contrarrestar el mismo y además atender las complicaciones que a veces se agregan a esa enfermedad. Se dice que una reducción de entre 500 y 1000 kilocalorías nos permite una pérdida de entre 500 y 1 kilogramo de peso por semana. La obesidad mórbida, pues la restricción tiene que ser mayor y obviamente la pérdida de peso también. En cuanto a la actividad física, pues también se sugieren al menos 30 minutos diarios de actividad, como puede ser el baile social por 30 minutos, puede ser nadar por 20 minutos, brincar la cuerda 15 minutos o subir y bajar escaleras por 15 minutos. Algunas sugerencias en cuanto a la perspectiva dietética para poder asegurar el planteamiento que hagamos, pues empezar la comida con una sopa caldosa. Esto nos ayuda a tener saciedad y nos da un aporte calórico muy, muy bajo. Sugerir que no sean cremas, ¿verdad? Este tipo de sopas no son consomés o caldos. Comenzar la comida con una ensalada sin aderezo o bien con un aderezo sin aceite. Pueden utilizarse leche o lácteos descremados o semidescremados según sea el caso. Preferir preparaciones hervidas, asadas, empapeladas o al vapor. Preferir el consumo de verduras crudas, comer frutas con cáscara, alimentos de origen animal con menor aporte de grasa. Y con frutas con cáscara, chicos, hago la aclaración, todas aquellas que se puedan consumir la cáscara, ¿no? Sabemos que hay algunas frutas que no se consumen, entonces nada más hacer esa aclaración. En el caso de las dislipidemias, es importante
pues establecer principios en el tratamiento nutricional. ¿Y cuáles son estos? Pues tener un plan de alimentación modificado en el aporte de lípidos, alcanzar y mantener un peso corporal saludable, incrementar la actividad física, aumentar el consumo de verduras y de frutas, incrementar el consumo de fibra soluble, ingerir cantidades adecuadas de alimentos que son fuente de vitamina E, de ácido ascórbico y vitaminas del grupo B, así como esteroles vegetales. Limitar el consumo de sodio, regular el consumo de alcohol. Como vemos, chicos, el objetivo prácticamente es el mismo. Las diferentes patologías, todo termina al final en centrarse en la calidad de vida, en mejorar tanto la actividad física como la calidad de la dieta. Aquí les estoy mencionando, chicos, algunas concentraciones deseables del colesterol LDL y puntos de corte para inicio de cambios terapéuticos en el estilo de vida y el uso de fármacos en diferentes categorías de riesgo, ¿no? Aquí vemos cuál es la meta del colesterol LDL y podemos observar a partir de que se emplean los cambios en los estilos de vida y bueno, es importante tomarlo en cuenta también. Algunas recomendaciones nutricionales para este caso en particular, pues debe de ser la dieta modificada en lípidos, que consiste en disminuir el consumo de ácidos grasos saturados y colesterol. También se recomienda que los lípidos aporten del 20 al 35% de la energía del adulto. Los pacientes con apego al plan nutricional van a lograr una disminución entre 5 al 15% de la concentración plasmática de colesterol total, del 5 al 20% del LDL y del 5 al 15% en los triglicéridos. De este valor calórico total se recomienda mantener este porcentaje de lípidos con una cantidad de 200 miligramos de colesterol, 10% de ácidos grasos saturados o 7 cuando hay presencia de enfermedades cardiovasculares. De hidratos de carbono podemos quedarnos en 50-60%. Las proteínas se quedan en un 15% del valor calórico total o valor energético total. En este caso, chicos, vemos que los alimentos que son una fuente de grasas saturadas principalmente son los lácteos enteros, las carnes grasosas, es ahí donde principalmente vamos a observar estos ácidos grasos saturados. En cuanto a los ácidos grasos trans, pues estos se forman cuando los ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos poliinsaturados de los aceites vegetales se hidrogenan por la producción de margarinas duras, que es justo lo que le da esta consistencia como más sólida a la grasa. Lo podemos encontrar en la manteca vegetal, en grasas comerciales para freír o en la mantequilla. En cuanto al colesterol, pues algunos alimentos altos de colesterol también lo son en ácidos grasos saturados. Sin embargo, hay algunos alimentos con alto contenido de colesterol, pero que son bajos en ácidos grasos saturados, por tanto pueden llegarse a consumir, como es la yema de huevo, los mariscos o las vísceras. Sin embargo, tienen menos efectos en las concentraciones de los LDL, ¿no? Es decir, aquellos alimentos que contienen colesterol pero que son bajos en grasas saturadas, tienen menos efectos en las concentraciones de LDL. En cuanto a los ácidos grasos poliinsaturados, vamos a encontrar el omega 6 y el omega 3. El omega 6, como parte de estos está el linoleico, que es un aceite que vamos a encontrar frecuentemente en los aceites de comer, ¿no? En los vegetales, como puede ser el de maíz, el de girasol, el de cártamo. Se dice que un incremento de 1% en la dieta permite disminuir 1.4 miligramos sobre decilitro de colesterol. En cuanto a los omega 3, vamos a encontrar dos en particular, que es el eicosapentanoico, el EPA, o el docosahexaenoico, que es el DHA, y ambos se encuentran en los peces de agua fría, en aceites de pescado. En cuanto a los efectos cardioprotectores, bueno, pues este tiene una principal participación, reduce el riesgo de muerte súbita cardíaca y también su consumo de 500 miligramos al día de EPA y DHA de 240 de pescado grasoso, pues nos puede permitir satisfacer estas necesidades de 500 miligramos, ¿no? Es decir, comer 240 gramos de pescado, como puede ser el salmón, nos está aportando 500 miligramos de EPA. En cuanto al ácido alfa-linoleico, es un ácido graso también poliinsaturado de la familia de los omega 3, pero es de origen vegetal. Se encuentra en el aceite de linaza, de canola, soya, en las nueces y es convertido en EPA y DHA.
También ayuda a reducir el riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces también se recomienda consumirlos en la dieta. Ahora, dentro de la hipertensión arterial, que es la última patología que incluye estas enfermedades cardiometabólicas, vamos a ver que pues parte de los principios del tratamiento nutricional se enfocan también a la pérdida de peso. Sabemos que no todo paciente con sobrepeso tiene hipertensión, que sí es un factor de riesgo, pero también hay personas delgadas con hipertensión. Sin embargo, la medida va a ser promover pérdida de peso en aquellos casos donde se cursa con sobrepeso u obesidad e hipertensión. Esta dicen que es la medida no farmacológica más eficaz para prevenir y tratar la hipertensión arterial. Lograr perder peso y mantener un peso saludable va a impactar en una reducción de 5.1 kilogramos, más o menos, de la pérdida de peso de 5.1 kilogramos, disminuye la TA sistólica en 4.4 miligramos de mercurio y diastólica en 3.6 miligramos. Realizar actividad física por lo menos de 30 minutos diarios, como caminar, nadar o andar en bicicleta, también permite o ayuda a mejorar la pérdida de peso, también a regular la hipertensión. Sin embargo, tener cuidado en aquellos pacientes que cursan con una enfermedad cardiovascular avanzada o inestable. Previo a llevar una actividad física necesitan una valoración médica para poder estar seguros de que se puede llevar a cabo. Y bueno, en específico para la hipertensión se ha hablado de un plan de alimentación DASH que consiste en un consumo de frutas y verduras que van de 5 a 9 raciones al día. Se habla de productos lácteos descremados, de granos enteros, del consumo de carnes de aves y pescado sobre las de origen animal y oleaginosas. Oleaginosas, recuerden que nos referimos a la nuez, a la almendra, a los pistaches, a los cacahuates, ¿sí? Y se trata de reducir o no consumir azúcares, bebidas endulzadas, reducción del consumo de carnes rojas. Estos son los porcentajes recomendados. Vemos que de lípidos totales podemos quedarnos en un 27%, no más del 6% de ácidos grasos saturados del valor energético total o calórico total, proteínas en un 18%, hidratos de carbono 55%. El colesterol aquí se da en menor proporción, ni en 200 ni en 300, sino se baja a 250 miligramos sobre decilitro. Sodio en 2.300 miligramos, que si recuerdan hablábamos solo de una cucharadita de sal. Potasio 4.700 miligramos, magnesio y fibra. Por su alto contenido de potasio, fósforo y calcio, pues no se recomienda para pacientes con insuficiencia renal o cardiopatía congestiva grave. Y finalmente, hablar de las recomendaciones, pues de la ingesta de sodio que ya habíamos mencionado, debe ser menor a 2.300, aquí 2.400 miligramos, que corresponden aproximadamente a 6.4 gramos de sal, que es como una cucharadita de sal. El consumo de alcohol de 3 o más copas al día aumenta el riesgo de presión arterial. Y bueno, de acuerdo a las guías del tratamiento para el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica en México, publicadas por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, pues nos menciona los siguientes puntos como estrategias para prevenir la enfermedad cardiovascular. 1. Tratar de consumir productos lácteos descremados. 2. La reducción del consumo de azúcar. Consumo de oleaginosas en mayor proporción. Usar aceite de oliva como aderezo. No consumir más de 2 yemas de huevo a la semana. Incluir verduras en cada comida. Consumir cereales de granos enteros. Ingerir leguminosas en lugar de origen de animal, ¿no? En lugar de carne. Quitar la piel de las aves antes de consumirlas. Limitar el consumo de embutidos, vísceras y mariscos. Y también utilizar poca sal en la preparación de algunos alimentos. Estas serían, chicos, en general las recomendaciones nutricionales y de estilo de vida para cada una de estas patologías. Gracias.